agenda para poder estar en contacto con nosotros hoy. Diputado Cacase, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Javier Furlotti, Daniel Junior Gutiérrez y Silvia Garro te estamos saludando. Buenos días, Javier, Daniel y Silvia, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, con una actividad legislativa muy importante, Alejandro, porque si bien estamos en una situación coyuntural inédita en el país, esto no ha hecho que se deje de trabajar en cuanto a lo que tiene que ver con la representación de la provincia de San Luis a nivel nacional, ¿no? Sí, efectivamente, hay mucha actividad en las comisiones, sobre todo de la Cámara de Diputados, una agenda muy intensa en la semana. Se está trabajando la reforma a la Ley de Economía del Conocimiento, que puede ser que haya una sesión respecto de eso esta semana. También nosotros desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a solicitar una sesión especial sobre el decreto 457 de 2020, que es el de la reasignación de partidas presupuestarias o los llamados superpoderes presupuestarios ilimitados, que generó mucha controversia. Se ha conformado también la comisión especial que establecía la ley de emergencia para crear el nuevo proyecto de ley de movilidad previsional y también la sustentabilidad de los regímenes especiales. Este sin duda es un tema que genera muchísima expectativa, ya que afecta a más de 7 millones de personas que perciben estos beneficios. En mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Seguridad Social y Previsión de la Cámara de Diputados, integro también esta comisión que la forman también el ministro de Trabajo, el secretario de Seguridad Social, el secretario de Hacienda, el de Política Tributaria, así que esta tarde tendremos reunión con la idea ya de establecer un cronograma de trabajo para la redacción de este nuevo proyecto de ley. Así que sí, tenemos una semana muy movida por delante en la Cámara, corta, porque como decís, ayer fue feriado, el Día de Nuestra Patria, la Revolución de Mayo, pero tenemos estos días hasta el viernes, por supuesto, para trabajar. Bien, fantástico. Alejandro, hay cierto cuestionamiento desde la oposición hacia el gobierno nacional vinculado a este tema de el decreto o de los decretos o de gobernar por decreto o de cuánta constitucionalidad hay a la hora de tener prácticamente, entre comillas, parados el Poder Legislativo y el Poder Judicial en gran parte del territorio nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están viviendo esto? Digo a nivel nacional, pero también en torno a la provincia de San Luis, donde sabemos que vos tenés mucha participación también, ¿no? Tal cual. Primero, hay un tema de diseño institucional nuestro que es preocupante en Argentina, que es el hecho de que todo se decida por decreto de necesidad y urgencia. Si vos ves en otros países, cuando se decidieron los paquetes de estímulo, a quién ayudar, en qué monto, con qué programas, eso en general lo decidieron los parlamentos o los congresos. Y acá, desde el aislamiento obligatorio en sí mismo hasta las medidas de protección económica y social, todas, a excepción de lo que fue la exención de ganancias, que solo lo podía hacer el Congreso porque era tributario, todo el resto de las medidas las tomó el Poder Ejecutivo por decreto, en lo cual ha sido de hecho una concentración de poder muy importante. El decreto 457 un poco fue la gota que rebalsó el vaso, porque no solo que se volvió a los superpoderes presupuestarios limitados que teníamos entre 2006 y 2016, sino que es la primera vez en la que ya no es el Congreso el que fija los límites a la reasignación, sino que el propio Ejecutivo se sacó de encima los límites que tenía impuestos por el Congreso y suspendió la vigencia de la ley. Es una utilización muy perversa de los decretos de necesidad y urgencia, porque se usan en este caso para remover los límites que el Congreso fija sobre la delegación de facultades. Es un gobierno que comenzó con mucha delegación de facultades ya a partir de la ley de emergencia en diciembre. Y acá, como digo, hay dos temas. A ver, uno es el diseño institucional. Nuestra Constitución desde el 94 permite la delegación de facultades, permite los decretos de necesidad y urgencia, y adicionalmente la ley reglamentaria que tenemos de los decretos de necesidad y urgencia permite que, salvo que las dos cámaras rechacen un decreto, este sigue teniendo validez. Fíjate que, por ejemplo, un proyecto de ley, para ser aprobado, tiene que ser aprobado por las dos cámaras. Si una cámara lo rechaza, no puede volver a ser tratado en todo el año y queda desechado. Exacto. En cambio, un decreto de necesidad y urgencia que es desechado por una de las cámaras, igualmente sigue teniendo una vigencia como ley, lo cual hace bastante ridículo el sistema, y por eso es que hemos propuesto 28 diputados, a partir de un proyecto de ley que yo redacté, el modificar el sistema de
de control de los DNU. Por eso digo, primero hay un tema de diseño institucional, pero también hay un tema cultural. Semanas atrás había una encuesta muy interesante de Poliarquía, la consultora, que decía si estaba de acuerdo el ciudadano en la concentración de poder durante la pandemia, o que estaba justificada por las medidas de emergencia, o si consideraba que debía funcionar el Congreso y la justicia para tener mayor equilibrio entre los poderes. Un 42% respondió esto, que tenía que haber mayor equilibrio, pero también un 41% de la población dijo que estaba justificada la concentración de poder. Entonces, en algún grado, la dinámica de esto responde también a lo que la propia ciudadanía demanda, justifica. Me hizo acordar a lo que decía Montesquieu en el espíritu de las leyes, que para que una democracia funcione debe haber virtud de los ciudadanos en cuanto a amar el sistema, en cuanto a participar, en cuanto a exigir que esa división de poderes exista, si no el sistema se vuelve solamente ilusorio en los papeles, ¿no? Para que sea viva la Constitución, para que realmente la división de poderes exista, hay una necesidad de que la ciudadanía lo reclame, y desde luego los que somos representantes de que exijamos su respeto, porque si los propios miembros del Congreso son los que consienten el avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo, entonces desde luego que el Poder Ejecutivo lo va a poder hacer. Desde luego uno me puede decir, bueno, pero es que las mayorías responden al mismo partido que gobierna o del que es el presidente. Bueno, esto es cierto y es parte de lo natural de la política, pero también es verdad que en otros países, igualmente, aunque sean del mismo partido, los miembros del Congreso se hacen respetar mucho más en el poder que detentan. Claro. Y en San Luis, ¿cómo lo estás viendo, Alejandro? Si bien imagino que ustedes por la actividad legislativa, vos estás en Buenos Aires, no podés volver a San Luis porque tenés que hacer cuarentena. Claro, yo estoy en Buenos Aires, entre otros motivos no puedo ir para allá porque con la medida del gobernador de los 14 días no podría siquiera volver a cumplir mi función como diputado, ya que estamos teniendo sesiones todas las semanas. Claro. Lo cual nos hace pensar, no por la actividad mía, ¿no?, sino por el hecho de cómo San Luis ha implementado algunas medidas donde ha trabado también algunas de las actividades exceptuadas, como es la actividad agropecuaria, que es una de las actividades exceptuadas, y hay cantidad de problemas en cuanto a los productores que quieren acceder a sus campos y no pueden hacerlo, que quieren trasladar la maquinaria y no la pueden mover, reclamos de los productores vecinos que tenemos en Córdoba. Bueno, allí en la zona, en Villa Mercedes, Justo Araque y todo lo que es la zona de Río Cuarto, es una zona económica muy integrada, y que está teniendo dificultades en la logística a partir de las medidas de administración de la cuarentena. En esto creo que siempre hay que buscar equilibrios. Me parece que así como debe haber un celo importante por la salud, por la seguridad de todos los ciudadanos a partir de aplicar las políticas del aislamiento, también debemos proteger que haya una adecuada logística de nuestra producción, que podamos cuidar también la actividad económica, que es la que produce bienestar para toda la ciudadanía, y pensemos que si nosotros prolongamos mucho o endurecemos mucho las medidas, esto implica también que puede haber problemas en la logística y la distribución de alimentos. Hay cosas que yo he visto en San Luis, lo he señalado en estas semanas, demasiado duras en su aplicación. Por ejemplo, el tema de las detenciones arbitrarias a partir de la utilización del DNI par o impar. Pensemos que tuvimos un caso como el de Santa Rosa del Collara, donde una mujer, por salir el día equivocado según su DNI, terminó presa en una comisaría y muerta en condiciones sospechosas que deben ser esclarecidas. Tuvimos el segundo caso del ahorcamiento de un joven en la comisaría en Villa Mercedes. Es decir, es que pasen estas cosas a raíz de las detenciones por la pandemia es decididamente muy preocupante. Entonces, en esos son los casos en donde me parece que es imprescindible que la justicia funcione, que haya control sobre las actividades del gobierno y que haya garantía para los ciudadanos en cuanto al cumplimiento de sus derechos. De todas maneras, Alejandro, y ahora le doy el pase a Silvia desde la radio, desde la 105.1 y a Junior también. De todas maneras, digo, si bien sabemos que hay cierta dureza en cuanto a las medidas, también sabemos que
somos transgresores los ciudadanos. Por naturaleza somos transgresores. Comentábamos, no sé si lo alcanzaste a escuchar antes que comenzáramos la charla contigo, que ayer, por ejemplo, en el Parque Provincial Costanera Río Quinto estaba desbordado de gente, teniendo en cuenta que el parque está cerrado. Pero lo mismo, la gente va... el espíritu de la posibilidad del reencuentro o de las salidas de esparcimiento es para visitas con familiares, visitas sí, entiendo el punto que marcás y es importante. Creo que también depende del tipo de ciudadanía que querés construir y cómo buscás relacionarte desde el Estado con los ciudadanos. Esto lo hablábamos ayer con el presidente de mi partido, Alfredo Cornejo, que tiene una visión similar. Si uno desde el Estado apelara a la responsabilidad de los ciudadanos y le dijeran, miren, vamos a hacer un aislamiento obligatorio durante cierto tiempo para evitar el contagio, para aplanar la curva, como se le ha llamado, pero queda después a su propia responsabilidad como que puedan quedarse en su casa, producir distanciamiento social, capaz que uno así logra actitudes muy responsables. Cuando uno busca manejar a la gente solo por normas de prohibición y control, diciéndole no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, y después de cierto tiempo se produce un hartazgo, como creo que se está produciendo hoy, un hartazgo sobre la cuarentena, y entonces de algún modo invita a que no es que con esto lo estemos justificando, pero sí comprendemos cómo los ciudadanos responden también con esto de las microsalidas o con otras infracciones sobre la cuarentena. Fíjate que tenemos el caso acá al lado de Uruguay, que no se implementó nunca un aislamiento obligatorio y sin embargo tiene menos contagios y menos casos que nosotros, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho que ver con el tipo de ciudadanía que querés construir y la relación que estableces con la población. Diputado Cacase, buen día. Silvia Garro la saluda desde la radio. Tomando como ejemplo los informes que podemos ver que da el presidente de la Nación, escoltado por Rodríguez Larreta, por Axel Kicillof, y mostrando o queriendo mostrar que por ahí la tarea en beneficio de los argentinos es más importante que cualquier diferencia ideológica. La pregunta es, en la provincia de San Luis, ¿ocurrió en algún momento esto? ¿Ustedes pudieron acercar alguna propuesta para las medidas que se toman en la provincia? ¿Fueron consultados o convocados para trabajar en forma conjunta? Hubo una reunión de nuestro partido con el comité de crisis, pero yo no creo que el diálogo esté siendo genuino, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Es decir, a veces se convoca como para dar la idea de que se está escuchando, pero no se escucha realmente. Es decir, si se convoca a nuestro partido al comité de crisis, que de hecho surgió a instancia nuestra por una nota que mandamos, pero después todo lo que se hace es igualmente lo que el gobierno decide, pero se busca solo dar la apariencia de que se ha escuchado, me parece que eso no sirve. Y es un poco la forma en que se tiene de gobernar en Argentina, o la cultura que se ha impuesto, porque lo veo que eso pasa en San Luis y pasa a nivel nacional también. Fíjate que a nivel nacional, con lo que vos marcabas, en realidad el presidente se ha buscado rodear de los que gobiernan en los distritos. Sí. El gobernador también se ha buscado rodear de los intendentes, de los que están gestionando y diciendo la opinión de esto es lo que vale, o con ellos busco coordinar. Pero no los representantes de la Cámara. Claro, hay una oposición parlamentaria, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a la que no se le ha convocado ni se le ha dado participación, porque son quienes claramente pueden plantear una visión distinta de cómo realizar las cosas. Y me parece que cuando estamos hablando de medidas tan serias como es restringir la libertad de circulación de los ciudadanos y afectar sus derechos tan básicos, su libertad física, debe ser hecho esto en un grado de consenso mucho más importante, sobre todo cuando estamos hablando de una medida tan prolongada. Pensá que con la extensión de la cuarentena que se hizo el último sábado, Argentina va a llegar a ser el 8 de junio el país con la cuarentena más larga del mundo, inclusive más extensa que la de Wuhan en China, que es donde se originó el virus. Y si bien en el contexto general de las provincias argentinas ha habido cierta flexibilización o pase a otra fase, y por eso vemos
cómo en San Luis algunas actividades ahora están permitidas, veamos que, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires se ha vuelto aún más estricta, porque hasta la apertura de comercio que se había realizado se ha vuelto para atrás a partir del crecimiento en el número de casos. Entonces, es muy difícil sostener una medida así por tanto tiempo si no hay un acuerdo general sobre cómo debemos llevar adelante la protección económica y social y cómo vamos a también reconstruirnos socialmente una vez que pase la pandemia. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Daniel Gutiérrez Jr. te saluda. ¿Cómo andás? Alejandro, entiendo tu postura y es una de las posturas también que plantean algunos dirigentes, sobre todo de la oposición. Lo que pasa también que en San Luis, lo que vos planteas del DNI y del par-impar y de la libertad de circulación de las personas, después fue copiado por modelos incluso hasta opositores al gobierno nacional. Digo, ha sido copiado esto de los pares e impares. Vos me preguntás a mí, no sé si está bien, mal, de verdad que desconozco, no es tarea nuestra, pero... Bueno, que se copie no significa que esté bien. Para darte un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se implementó hace unas semanas el tema de los DNI pares o impares, pero fue solamente para los comercios que no son de necesidades básicas. Sí. Mientras que en San Luis se hizo incluso para ir a los comercios, al almacén a comprar, ¿no? Sí. Y en esto me parece que es conflictivo porque en realidad la norma nacional te establece que vos para ir a comercios de primera necesidad, básicamente farmacias, almacenes, supermercados, donde compras los insumos básicos, los alimentos, vos podés ir todos los días de la semana. Entonces cuando te establecen que un día sí, otro no, en realidad te están restringiendo esa libertad como está regulada a nivel nacional. Y esto ha sido, un ejemplo es con lo de los DNI, pero otro, por ejemplo, es con el de los varados, que fue un tema muy crítico en las últimas semanas. El Ministerio de Interior y Transporte de la Nación se estableció una resolución que permitía que todos los varados en otras provincias pudieran regresar a sus hogares, porque claro, cuando se dictó la cuarentena aquel jueves 19 de marzo a la noche, a muchos los agarró fuera de su casa, entonces tenían que poder volver. En todo el país fueron pudiendo volver a partir de esta resolución de transporte y San Luis dijo, no, acá ese permiso no sirve, tienen que tramitar uno nuevo y además si vuelven no lo pueden hacer a sus hogares, sino que lo tienen que hacer en un establecimiento público por el que se les puede cobrar o a uno de los hoteles que ha asignado la provincia para hacerlo. Cuando se dispone eso en contravención a lo que marca la ley, la norma nacional, entramos en conflicto porque empieza a haber administraciones distintas por cada gobierno local y ciertamente no es esa la idea de nuestra federación, ¿eh? Y en la práctica tuvimos el problema de los varados que tuvieron el paso en Justo Ará, que no podían entrar, que estaban en condiciones, que no podían ir al baño, no estaban en las condiciones sanitarias óptimas, y nosotros lo que teníamos que cumplir era el derecho hasta de los propios sanluiseños para poder volver a su casa. Alejandro, te saco un poquito de este tema. Y disculpa, no es solo que lo critique por el gobernador Rodríguez Sá, la verdad que cuando en la ciudad de Buenos Aires se prohibió salir a los mayores de 65, también me parece que fue un razonamiento disparatado al que se llegó y que no correspondía hacerlo. Extremo. Sí. Extremo, claro. Ale, te saco un poquito, digo, del tema de la pandemia y te llevo a la parte política, porque, bueno, indudablemente, si bien estamos en una situación coyuntural, la política sigue funcionando, no solamente la política desde lo social, desde lo institucional, sino también desde lo partidario. Y el año que viene, que está a la vuelta de la esquina, es año eleccionario. ¿Cómo se están armando? ¿Cómo están trabajando? ¿Sigue en San Luis vigente el San Luis Unido o van a ir por separado, Juntos por el Cambio? ¿Y cómo lo están planteando, digo? Sí, primero, bueno, nuestro partido está siempre trabajando. De hecho, ayer tuvimos una reunión muy buena con el presidente del partido, de la convención nuestra, de los diputados provinciales. Ha habido reuniones de los órganos partidarios en los últimos días. Estamos ahora también viendo cómo hacemos la convención partidaria, que es la deliberación que el radicalismo siempre hace y que ahora, por el hecho de que hay que reunir a 60 personas presencialmente, no se ha podido hacer, entonces está buscando la forma de resolver eso. Pero el partido está activo, está trabajando. También estamos trabajando bien en el frente. Días atrás tuvimos una conversación con Claudio Poggi, que es nuestro senador nacional. Participó de eso también el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morinigo. Estamos coordinados en el trabajo que hacemos y la expectativa
por supuesto, es de que el frente en que hemos venido trabajando continúe, desde luego Juntos por el Cambio, que es el frente a nivel nacional, y también el frente que compusimos a nivel provincial con otros partidos que son locales. La expectativa es seguir trabajando así para el 21 y para el 23, porque es lo que construimos en los años pasados, nos dio buenos resultados, y porque hay un proyecto también para la provincia de gobernarla bajo otros principios, ¿no? De mejor relación con los gobiernos locales. Esto que ves ahora de que, por ejemplo, llegó la plata de la nación y el gobernador decidió no coparticiparla a los municipios, cuando son los que están en la primera línea de batalla contra el virus. Bueno, nosotros en eso tenemos otra visión. Hay que fortalecer los gobiernos locales, fortalecer la independencia de la justicia, también priorizar las inversiones en salud y en educación. Fíjate que ahí el gobernador habló del nuevo hospital hace no sé cuánto tiempo que lo viene prometiendo y todavía ni siquiera lo tenemos, y nos sorprende una pandemia como esta sin tener la infraestructura a punto para poder resolver nuestros problemas. Entonces es un proyecto que tenemos con otras prioridades, y esas son las prioridades que queremos llevar al gobierno de San Luis. Bueno, Ale, agradecerte por esta comunicación, que esperamos no sea la última. Habíamos planeado, y por diferentes cuestiones, y después se dio este tema de la pandemia, que estuvieras aquí presente en los estudios, pero bueno, cuando se pueda hacer, sigue abierta la invitación para poder tener tu opinión, la opinión de un representante a nivel nacional como que tiene la provincia de San Luis, con amplias expectativas. Lo digo yo esto porque, bueno, algunos ya lo mencionan a Alejandro Cacase como un posible candidato a gobernador de la provincia de San Luis. Bueno, un gusto enorme para mí estar con ustedes, y estoy a disposición cuando lo requieran. Te mando un abrazo grande, hasta luego. Abrazo grande.